En este vídeo vamos a aprender a trabajar con las capas en SketchUp. En pantalla tenemos ya una serie de objetos que hemos creado previamente con diferentes formas geométricas y a los cuales en algunas de sus caras hemos aplicado diferentes colores. Todo esto está hecho para posteriormente ver el comportamiento de los objetos dependiendo de la capa a la cual pertenezcan. En primer lugar, necesitamos sacar la barra de herramientas capas. Es conveniente tenerla cuando trabajamos con capas y para ello vamos a ir a ver barras de herramientas y la barra de herramientas capas. La podemos dejar por aquí en este momento. Tenemos aquí un desplegable en el cual podemos ver cuántas capas tenemos en este momento. En este momento solo tenemos la capa por defecto, que se llama capa 0. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es crear capas nuevas para tener alguna más aparte de esta. Vamos a darle al botón que tenemos al lado, que abre el gestor de capas. Vamos a reducir un poco su tamaño, no hace falta que sea tan grande. Y lo vamos a colocar en un lugar que no nos moleste demasiado para poder visualizar lo que estamos haciendo al mismo tiempo. Bien, vamos a ver cómo podemos crear capas, cómo borrar capas y cómo editar las capas que hayamos creado. Pues bueno, con los botones de más y menos podremos crear y borrar cuando tengamos una capa creada. La excepción es la capa 0, que no puede ser borrada, tiene que haber siempre como mínimo esa capa. Entonces vamos a darle al botón más y creamos una nueva capa. A esta capa le vamos a llamar, por ejemplo, capa 1. De momento vamos a dejar, hacemos clic fuera, vamos a dejar que sea una capa visible y vamos a dejar, por ejemplo, que tenga el color que tiene por defecto el que le da el programa. Vamos a añadir otra capa más, capa 2, una tercera capa, capa 3, vamos a añadir una capa que llamaremos capa 4 y de esta manera tenemos ya un total de 5 capas, la capa por defecto y 4 capas que hemos creado, las cuales están todas visibles y que tienen unos colores por defecto. Para borrar una capa que hayamos creado simplemente tendríamos que seleccionarla y ahora sí tendríamos que darle a borrar capa. No lo vamos a hacer puesto que no es necesario hacerlo para demostrar que efectivamente sucede esto. Lo que sí que vamos a hacer es que vamos a modificar los colores de las capas puesto que se parecen demasiado. La capa 2 pinchamos, se abre una ventana donde podemos seleccionar de una manera sencilla, sin complicarnos demasiado la vida con texturas de imágenes, etc. Vamos a elegir un color parecido al azul. ¿Ok? En la capa 3 elegiremos uno parecido al verde. Y en la última capa vamos a intentar algo parecido al rosa o al rojo. Por ejemplo, a modo de ejemplo, servirán estos colores. Bien, podríamos hacer que la capa por defecto fuese cualquier otra capa que no sea la capa 0. Es decir, cuando, por ejemplo, dibujamos algo, dibujamos una línea cualquiera, esta línea la estamos dibujando con la capa 0. Si seleccionamos la línea, vemos que efectivamente en la barra de herramientas capas nos indica a qué capa pertenece esa línea. También lo podríamos hacer abriendo la opción de información de la entidad que nos dice que efectivamente esa capa pertenece a la capa 0. Bien, si deseamos ahora, vamos a ver cómo cambiar la capa por defecto. Simplemente habría que seleccionar con este puntito de aquí, este circulito de aquí. Por ejemplo, queremos que la capa 3 sea la capa por defecto. Y cuando dibujemos lo que sea, por ejemplo un rectángulo, ese rectángulo, al seleccionarlo, ya vemos que pertenece a la capa 3. Cualquiera de sus líneas pertenece a la capa 3 y también su relleno pertenece a la capa 3, mientras que el resto de objetos que habían anteriormente, todos ellos pertenecen a la capa por defecto. Vamos a borrar el rectángulo y vamos a borrar también estas 3 líneas. Volvemos a poner la capa 0 como la capa por defecto, ya lo tenemos ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es ver cómo podemos cambiar un objeto a una capa que no sea la suya. Bien, inicialmente estos 4 objetos pertenecen a la capa 0, lo podemos comprobar. Simplemente los seleccionamos todos
y vemos que pertenecen a la capa 0. Vamos a cambiarlos de capa, para ello iremos uno a uno. Este de aquí lo vamos a dejar en la capa 0, no le vamos a hacer ningún cambio. Este de aquí lo pasamos a la capa 1 y para ello se puede hacer de dos maneras. Mediante la opción del menú contextual, abriendo la ventana Información del modelo y en el pequeño desplegable lo pasamos a la capa 1, de modo que ahora cuando lo seleccionamos ya vemos que pertenece a la capa 1. Vamos a hacerlo con este de aquí. Vamos a pasarlo de una manera más rápida mediante el desplegable. Lo pasamos a la capa 2 y vemos que ahora cuando lo seleccionamos ya pertenece a la capa 2. Este método es más rápido y ese de aquí lo vamos a pasar de esta manera, de la forma rápida, a la capa 3. De esta manera, cuando seleccionamos ya vemos que pertenece a la capa 3. En resumen, este objeto pertenece a la capa por defecto, capa 0, layer 0. Este pertenece a la capa 1, capa 2, capa 3. Y en la capa 4 no hemos incluido ningún objeto. De manera que en este momento la capa 4 es una capa que no está activa. Mediante las opciones de visibilidad podemos controlar si los objetos que pertenecen a las diferentes capas están visibles o no están visibles. Por ejemplo, si hacemos no visible la capa 1, el objeto que pertenecía a ella ya no es visible. Si hacemos no visible la capa 2, desaparece el objeto de la capa 2. Si hacemos no visible la capa 3, desaparece el objeto de la capa 3. Y la capa 4 no sucede nada, puesto que recordemos que ningún objeto pertenece ahora mismo a la capa 4. Podemos también intentar hacer no visible la capa por defecto, pero nos aparece una ventana de aviso que nos dice que nosotros no podemos esconder la capa actual. Si cambiamos la capa actual, por ejemplo, para que sea la capa 1, ahora ya podríamos la capa 0, que ya no es la capa actual, podríamos hacerla no visible, con lo cual el objeto que pertenece a ella deja de ser visible. En este momento lo que no se puede hacer es hacer no visible la capa 1, puesto que la capa 1 ahora es la capa actual. Bien, hemos visto por lo tanto cómo podemos crear capas, borrar capas, editar las características de capas, que básicamente son su visibilidad, su color y también si es o no es la capa por defecto. Hemos visto cómo cambiar un objeto a una capa que no sea la capa a la cual pertenece en este momento, de dos maneras, mediante el cuadro de información de la entidad o mediante la barra de herramientas capas. Vamos a ver ahora qué es esto del modo color por capa. Si hacemos clic en esta flechita de aquí de detalles, nos aparecen tres opciones. La primera, seleccionar todo, nos permitiría seleccionar al mismo tiempo todas las capas, de manera que podríamos de una sola operación hacer invisibles todas las capas, excepto la capa por defecto. Desaparecen todas, o lo mismo pero al revés, seleccionar todas para hacer todas visibles al mismo tiempo. Esto puede ser útil cuando tenemos modelos en los que tenemos muchísimas capas. Tenemos 20 capas, 30 capas, ese tipo de modelos con muchas capas. Bien, vamos a deseleccionar, pinchamos fuera. Vamos a ver la otra opción de detalle, que sería cambiar a modo color por capa, que es precisamente lo que nos indica aquí en el índice. Cambiando a color por capa, lo que hacemos es que todos los objetos que pertenecen a una capa van a adquirir en ese momento el color de la capa y no los colores individuales que les hayamos dado a caras de ese objeto. Por ejemplo, podemos ver que este objeto que pertenece a la capa 0 tiene el color por defecto blanco, pero en una de sus caras el color verde. Aquí en este lo mismo, pero el rosa, el naranja y el amarillo. Al cambiar a modo color por capa, lo que sucede es que cada objeto adquiere en todas sus caras el color de la capa. Vamos a verlo y vemos cómo efectivamente se ha producido el cambio. El cambio ha sido que la capa 0 es de color azul, la capa 1 es de color naranja, la capa 2 de color azul claro, la capa 3 color verde y la capa rosa no afecta porque ningún objeto pertenece a la capa 4. Vamos a desactivar la opción modo color por capa y las cosas vuelven a estar como estaban al principio. Es decir, el programa
tiene memoria y recuerda los materiales individuales aplicados a caras individuales de cada objeto. La última opción del vídeo, el último apartado, será purgar capas no activas, es decir, eliminar capas a las cuales no pertenezca ningún objeto. Cuando trabajamos con capas, en ocasiones vamos creando capas y llega un momento que hay muchas capas que no son utilizadas por ningún objeto, de manera que están ocupando memoria y es interesante, por temas de eficiencia del ordenador, eliminar o purgar las capas que no estén activas. En este momento la única capa que no está activa es la capa 4, por lo tanto, si elegimos la opción purgar, lo que sucederá es que la capa 4 será eliminada, puesto que ningún objeto pertenece a ella. Es lo que ha sucedido, efectivamente, la capa 4 ha desaparecido. Bien, con esto terminamos el vídeo dedicado al trabajo mediante las capas.